Vamos a hablar del tema, la fe tiene una voz. Y quiero colocar como basamento escritural esta porción de la Biblia. Es una historia muy conocida, enseñada en las escuelas dominicales para los niños, pero con gran contenido de verdades importantes a la hora de extraer y aprender el contenido literal que está allí, pero al mismo tiempo podemos aplicar estas verdades para fortalecer nuestra fe. El versículo 1 dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Esfedasmín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, aproximadamente 3 metros de altura, como yo. No se ría mío, no le di permiso. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, protecciones de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Le pareció poco que también tenía un escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué pasó con el campamento de Israel? Se turbaron y tuvieron miedo. ¿Por qué? Por las palabras que habló el gigante, o en este caso el paladín. Versículo 12: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, 2 veces al día. Así lo hizo durante 40 días. Diga conmigo: durante 40 días el paladín
venía de mañana y de tarde. Versículo 17, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Ya este gigante tenía un discurso repetitivo. Él no cambiaba su discurso. Él había descubierto que le resultaba y que producía el temor suficiente para espantar al ejército israelita. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dijo el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron pues oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Esté conmigo en la lectura, versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho
la prueba, y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive mi alma, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese hombre, ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Qué historia tan poderosa. Antes de concluir una guerra física, yo me imagino que David en su mano tenía la cabeza de Goliat, y sin saberlo no la había soltado, de cuán gran victoria había obtenido para los suyos. Pero nosotros podemos notar que antes de él ganar una batalla física, hubo una batalla de palabras. La historia comienza con este hombre muy alto, guerrero desde su juventud. Comienza diciendo que durante 40 días estuvo en la mañana y en la tarde desafiando a Israel. Palabras. Todos los días tenía el mismo discurso, porque él sabía que ese discurso le funcionaba. Pero dice la Escritura que un día el gigante comenzó a dar su discurso, pero hubo algo diferente. Esas palabras no las escuchó un cobarde, las escuchó David. Pero eran palabras de temor, palabras que infundían pánico,
para que ellos no pudieran matar al gigante. Yo estoy seguro que en Israel habían muchos con las capacidades para poder matar al gigante. Pero las palabras que ese hombre decía y pronunciaba causaba un efecto de temor en los corazones de esos guerreros. Israel, a través de Abner, el comandante del ejército, tenía guerreros fuertes que trabajaban para la nación de Judá. Pero las palabras del gigante penetraban en sus oídos y causaban pánico y temor. Llega David, escucha las mismas palabras que los demás están escuchando. Pero entonces este muchacho también tenía un discurso que era totalmente opuesto al discurso que este gigante pronunciaba todos los días por 40 días. Él decía: ¿quién es este filisteo incircunciso que está provocando a los ejércitos de Israel? Este pastor de ovejas tenía una visión que los guerreros no podían ver, y era que Jehová de los ejércitos estaba con ellos para ganar esa batalla. Pero los guerreros no podían ver eso. Ellos estaban concentrados en las palabras del gigante. Ellos estaban concentrados en atender cuál era el discurso y decían entre sí: ¿quién se va a enfrentar a este hombre? ¿Quién podrá? Esa era la conversación que había contagiado al campamento de Israel. El campamento de Israel no tenía una conversación de victoria. Goliat había sembrado una semilla en sus corazones para ver la imposibilidad de derrotarlo. En el barrio donde yo vivía, donde nací, donde me crié, yo recuerdo que yo tenía como 10 años de edad y éramos un grupito de muchachos allí en la cuadra que jugábamos trompo, metra y salíamos en las tardes. Y yo recuerdo, con todo respeto, no estoy diciendo esto para irrespetar la etnia wayú, pero tengo que decir el chiste como es para que usted comprenda. Recuerdo que en el barrio se mudó un muchachito que era guajirito. Y recuerdo que el guajirito llegó peleando karate en la cuadra donde nosotros vivíamos. Y los más grandes nos decían a nosotros: no, el que se meta con ese guajirito sabe pelear mucho. Y bueno, el que se meta con él. Y recuerdo que entre nosotros habían muchachos que eran pleitistas, sabían pelear, sabían agarrarse, como uno dice coloquialmente. Pero el guajirito, cuando llegó, infundió temor en todos nosotros. Nadie podía tocar al guajirito. Nadie. El guajirito, cuando hablaba, cuando se movía, bueno, a todos nos aterrorizaba meterle mano al guajirito, y era pequeñito también. Y recuerdo que uno de nosotros un día dijo: vamos a probar si esta teoría del guajirito es verdad, que pelea mucho. Y recuerdo que uno de los muchachos se atrevió a pelear con él, y ese día lo venció, y hasta allí llegó el temor del guajirito con nosotros. ¿Por qué le digo esto o esta historia? Eso era lo que pasaba en el campamento de Israel. Goliat tenía un discurso. Él había sembrado una semilla de temor, y entre el campamento de Israel todos conversaban las mismas palabras de temor que todos los días escuchaban. Pero David vino con un discurso diferente. Él dijo: yo no vengo contra ti con espada, lanza y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él aprendió a vencer a Goliat primeramente a través de las palabras. Él no podía permitir que las palabras de Goliat influenciaran su vida, porque iba a terminar muerto. Usted ve en el capítulo
que cuando David se va a enfrentar con Goliat, Goliat lo tiene en poco, y el discurso de Goliat, ¿cuál es? Aterrorizante. Le dice: voy a dar tus carnes a las aves del cielo, voy a dar tu carne a las bestias. Él comienza con un discurso que infunde temor y pánico, pero David inmediatamente le responde su discurso y le dice: hey, yo no vengo con espada, con lanza y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él ganó primero la batalla de las palabras y luego se cristalizó esa batalla en lo físico. Pero David respondió inmediatamente. Él no se quedó con el discurso de Goliat, inmediatamente respondió. La fe tiene una voz, el temor tiene una voz, la duda tiene una voz. Un predicador dijo una vez: si tú quieres saber qué hay en el corazón de alguien, conversa con él 5 minutos. Cuando tú escuchas las palabras de alguien, vas a poder descubrir qué abunda en su corazón. Hay personas que solamente hablan de lo material. Hay personas que solamente hablan de los problemas y de los ataques de las tinieblas. Pero hay personas que, aunque hay que conversar de diferentes cosas en la vida, su corazón está lleno de la palabra de Dios, y hablan la palabra de Dios y confiesan la palabra de Dios. Déjeme decirle algo: el espíritu de Goliat no quedó en el pasado, el espíritu de Goliat está en el presente, a través de las palabras, infundiendo temor, infundiendo pánico, infundiendo incertidumbre. Todos los días que nos levantamos vamos a escuchar palabras negativas, pero entonces allí es cuando tú tienes que permitir que la fe de Dios hable a través de tu vida. Hay un concepto clásico de la fe que está en la Biblia, hay otros conceptos, pero hay un concepto clásico que está en Hebreos capítulo 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es decir, yo lo estoy esperando, pero tengo la certeza de que va a venir. Pero también la fe dice que es la convicción de lo que yo no puedo ver en el momento. Es la certeza de lo que estoy esperando, pero tengo convicción de que voy a recibir lo que no veo. Humanamente hablando, David no podía derrotar al gigante. Mire toda la armadura, o es todo lo que dice que Goliat tenía como armadura, su estatura, su entrenamiento como guerrero. Y viene este muchacho que tenía un entrenamiento con osos y con leones. Pero déjeme decirle algo: lo que mató a Goliat no necesariamente fue la destreza de David para matar un oso o un león. Lo que mató a Goliat fue la unción de Dios que estaba sobre este joven, que direccionó la piedra a su frente y se la clavó en su frente. Eso fue lo que mató a Goliat. Las encuestas, si alguien estuviera apostando, y hago la salvedad que eso no es correcto hacerlo, pero hablando en el mensaje, las apuestas hubiesen sido a favor de ¿quién? De Goliat, ¿sí o no? No tenía armadura. Saúl trató de ponerle todas aquellas cosas de la armadura, y David, cuando caminó, dijo: no, yo no estoy acostumbrado a esto. Pero David tenía un discurso de fe en sus palabras. David tenía un discurso de fe en su boca, y él le ganó a Goliat en ese discurso primero, antes de matarlo y cortarle la cabeza. Déjeme decirle algo, hablando de manera metafórica: hay muchos de ustedes hoy en día que Goliat les está hablando en la cabeza, que Goliat ha infundido temor en sus corazones e incertidumbre, que Goliat todos los días te habla: no lo vas a poder lograr, ahora ¿cómo vas a hacer? Ahora sí es verdad que te llevó la corriente, ahora ¿cómo vas a hacer? Ahora ¿cómo vas a comer? Y ahora no te va a alcanzar, o ahora aquello, o ahora lo otro. Déjame decirte algo: es tiempo de levantarte a hablar la palabra de Dios para que venzas a esas palabras y a ese discurso negativo.
¿Me están escuchando? La fe tiene una voz. Alguien dijo, toma la misma energía hablar fe que hablar temor. Toma la misma energía. Pero cuando nos duele algo en el cuerpo, ¿verdad que lo natural es decir, ay, sí me duele? Y no está mal decir, ay, sí me duele. Pero toma la misma fuerza decir, Señor, por tu llaga he sido sanado. Todos hemos sido atacados en un área física alguna vez, ¿sí o no? Algún dolor lumbar, algún dolor de cabeza. Y allí es cuando el enemigo y Goliat te viene y te dice, ¿sabes qué? Ese dolor de cabeza que tienes es un tumor que tienes allí en el cerebro. ¿Le ha dicho el diablo así alguna vez? Ese dolor de espalda que tienes, eso es seguro que en la columna tienes algo. Ve al médico porque te puedes morir como se murió tu abuela. Usted se ríe hoy, pero no es tan divertido cuando lo está sufriendo. Ese dolor, ese desmayo, esa debilidad, porque hoy en día hay un discurso fuerte de temor. Si te enfermas, no hay medicinas, te vas a morir. Te habla el enemigo aquí en la mente. Déjeme decirle algo y déjeme inyectarle fe en esta mañana, por favor. Si alguna vez usted necesita un medicamento, usted dice, gracias Señor, porque si lo necesito, tú lo vas a sacar, no sé, de África, de Europa, de Estados Unidos, de donde sea, pero tú me vas a proveer porque yo soy tu hijo. ¿Cuántos me están escuchando? Yo quiero que usted aprenda a tener un discurso de fe en su boca. Ahora, la fe no niega las circunstancias. La fe identifica las circunstancias y habla la palabra de Dios para quitar esas circunstancias. Le digo esto porque hay personas que creen que fe es negar las circunstancias. Por ejemplo, tengo un dolor en el pie y dice la gente, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele. Eso es positivismo, eso es gnosis. Si usted tiene un dolor en el pie, usted dice, ahí está el dolor, Señor, pero tu palabra dice que por tu llaga he sido sanado. No está mal tomar algún medicamento. Le digo esto porque hay personas que quieren forzar su fe a hacer algo y todavía no tienen la fe para lograr algo. Yo he visto cristianos que se han muerto antes de tiempo porque no se toman la medicina porque creen que es malo y se van para el cielo antes de tiempo. Déjeme decirle algo, yo no puedo trasladar mi fe a una persona. Las operadoras de celulares, no sé si todavía lo hacen, usted puede trasladarle saldo a otro celular, ¿sí o no? Pero con la fe no funciona de esa manera. Yo no puedo decir, Tito, ahora por esta oración te traslado mi fe, ¿no? La fe se desarrolla a través de escuchar la palabra de Dios. Cuando yo escucho y cuando yo me expongo a la revelación de la palabra de Dios, entonces la fe, que es un músculo, va a comenzar a crecer y se va a comenzar a desarrollar. Un predicador decía, si no tienes fe para recibir un refresco, te va a costar tener fe para recibir un auto. Comienza con un refresco y vas creciendo de fe en fe, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Pero yo no puedo trasladar mi fe a la gente. Digo esto porque hay personas que a veces están sufriendo y se sienten condenadas y dicen, yo no tengo la fe para esto y para lo otro. Pero tú no tienes que sentirte condenado. Tú lo que tienes es que desarrollar tu fe e ir trabajando en base a esa fe y a ese desarrollo. La Escritura habla del que come legumbres. La Escritura habla de aquel que come alimento sólido. Y no debemos juzgar al que come legumbres y tampoco debemos juzgar al que come alimento sólido. Pero la fe tiene una voz y es la voz de la palabra de Dios. Pero la fe tiene una voz y es la voz de la palabra de Dios. Y cuando esa palabra es pronunciada, entonces ocurren cosas, milagros comienzan a ocurrir. ¿Verdad que nosotros hemos sido presionados en este tiempo en la parte financiera, sí o no?
¿Sí o no? ¿Qué hace la persona? Usted tiene que enriquecer su discurso de la fe en este tiempo, en las finanzas, y decir: Señor, yo te doy gracias porque tu palabra dice que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. La economía dice que va mal, que hay una hiperinflación, lo cual es cierto, pero yo camino en la economía celestial. Y no voy a padecer de pan. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Usted comienza a hablar la palabra de Dios. Cuando el temor lo ataque, ¿qué va a decir usted? Señor, el perfecto amor echa fuera el temor. Señor, tú no me diste espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero ¿sabe por qué muchas veces no vencemos a los Goliats y a su discurso? Porque somos perezosos para hablar la fe de Dios. Comience a hablar la fe de Dios en su vida y va a ver cómo los gigantes que le atormentan van a comenzar a caer y a dejar a sus casas tranquilas. Es la certeza de lo que yo estoy esperando. ¿Qué estás esperando hoy? Pero hay una convicción de aunque no lo veo, entonces lo voy a tener. Usted ve, nosotros necesitamos ya pronto ampliar la congregación, el espacio físico. Pero mi fe dice que puede ser para allá o puede ser para allá no se puede, ni para allá se puede. Pero Dios es el que tiene el control y ya, aunque no lo veo, yo tengo convicción que a su tiempo vamos a tener el espacio físico que necesitamos. Amén. Porque la fe atrae las bendiciones de Dios. La fe atrae las bendiciones de Dios. La queja aleja las bendiciones de Dios. ¿Por qué Israel no vio las bendiciones de Dios en el desierto? Porque se quejaba mucho. A Israel Dios le dio en el desierto agua de una roca varias veces, pero a ellos se le olvidó. Déjeme decirle un dato importante. Cuando usted esté pasando por una dificultad, piense cuál fue la última vez que Dios hizo un milagro para usted. Porque a Israel se le olvidó rápido lo que Dios había hecho y tuvieron sed nuevamente y habían tomado agua de una roca y se les había olvidado. A veces a nosotros se nos olvida lo que Dios hizo ayer y cuando tenemos el problema hoy nos quejamos. Hey, un momento, recuerda lo que Él hizo ayer por ti. Recuerda lo que hizo ayer, recuerda la provisión que trajo ayer. Si Él te dio ayer, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso quiere decir que hoy Él me puede dar lo que me dio ayer y en el futuro Él me puede dar lo que me dio hoy. Estamos viviendo tiempos donde tenemos que sacudirnos del discurso que hay en el ambiente. Hay muchos hijos de Dios que están embrujados, fascinados con el discurso. Están invadidos en su mente con el discurso negativo y de las tinieblas. Comienza a decir, quizás el enemigo te ha dicho, mira, te levantaste pobre y vas a morir pobre, pero tú no tienes que morir pobre. Si tú comienzas a aplicar los principios de Dios y a actuar en fe, entonces Dios te puede dar lo que tú necesitas en esta vida. Comienza a hablar tu milagro. ¿Cuál es tu milagro hoy? Yo te pregunto, comienza a pronunciarlo, a darle palabras, comienza a hablarlo. ¿Cuál es tu milagro? Comienza a confesarlo, comienza a decirlo. Hay personas que dicen, pastor, pero yo creo que eso no funciona. Es la palabra de Dios lo que funciona. Cuando tú la hablas, cuando tú la confiesas, entonces ella comienza a operar en nuestras vidas. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. La fe posee una voz. La fe tiene una voz. Ahora déjeme decirle algo. Es imposible tener un discurso doble y cambiante. ¿Ok? Por ejemplo,
Bueno, sí, yo creo que Dios me va a hacer el milagro, pero cuando hay un pero, entonces allí hay otra sustancia que se liga y puede contaminar a tu discurso de fe. Yo recuerdo que en el año por allá 2014, si no me equivoco, nosotros invertimos mucho dinero aquí y yo estuve mucho tiempo sin carro, y algunos creyentes son testigos que los domingos me iban a buscar y me iban a llevar, igualmente los miércoles. Ellos me daban la cola, pero en mi vida diaria yo estaba normal, transporte público. Estuve 4 años acá en la iglesia y así es que era que me movía, no estaba tan fuerte el transporte como ahora. Pero yo recuerdo que de un viaje que hicimos, mi esposa y yo, nos trajimos un desodorante de auto y lo puse en el gancho donde cuelgo mi hamaca en el cuarto. La hamaca es mi trono y allí yo le digo a mi esposa, a ella no le gustan las hamacas, y le digo, no sabes de lo que te pierdes. Y bueno, allí en el gancho de la hamaca coloqué el desodorante del carro sin tenerlo. Y allí estaba el desodorante del carro y siempre que lo veía, lo tocaba y decía, Señor, gracias por mi carro. Es tu voluntad que yo tenga mi carro. Y a veces alguien me lo podía pedir y yo decía, no, ese es mi punto de fe que me va a recordar la provisión de Dios para mi auto. Ese es mi punto de fe. Y yo dije, ese desodorante no lo va a usar nadie, lo va a usar cuando yo tenga el carro, lo voy a colocar allí lo voy a estrenar. Y allí veía el desodorante y ya el cartón estaba así todo. Y cuando yo le veía el cartón así, yo decía, no voy a dudar, Señor, voy a creer que tú tienes el carro para nosotros. Y tocaba el desodorante y gracias, Señor, gracias, Señor. Y así duré por 2 años creyendo, y después de 2 años pude estrenar el desodorante allí en el carro. ¿Qué le quiero? Amén. ¿Qué le quiero decir con esto? Tenga algo que le recuerde su fe y lo que usted necesita. Amén. Porque era imposible que David matara a ese gigante, era imposible. Las estadísticas lo daban por muerto, por loco, por muerto. Hay cosas que son imposibles que se den con el salario que tú tienes ahora, pero tú no sabes a quién Dios puede usar para darte lo que tú necesitas. Amén. Él te puede dejar sorprendido que solo con una onda y una piedra puede matar gigantes. Y usted está concentrado en el sueldito que tengo. Ay, pastor, ¿qué va a hablar si yo lo que gano es tanto? Ay, pastor, ¿qué va a hablar si cómo voy a comprar una casa? Bueno, por eso es que estás así, porque no crees. Crees al discurso de la duda y no al discurso de la fe. Y si no lo cambias, vas a morir sin casa y sin nada. Pero entonces cuando usted comienza a aplicar los principios de Dios y a hablar un discurso de fe, entonces las cosas comienzan a cambiar a su favor. Comienzan a cambiar a su favor. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hoy tenemos un testimonio de Dios, aún en medio del desierto que Venezuela está pasando. Amén. Porque no se trata de la geografía, se trata de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es tu punto de fe? ¿Cuál es tu discurso? ¿Tienes un doble discurso? Hoy crees, mañana no crees. Yo sé que a veces no es fácil. A veces las circunstancias de la vida te invaden y vienen a debilitar tu fe. Pero entonces allí es cuando tienes que hablar.
Señor, yo te doy gracias. Hablar la palabra, nútrase de la palabra, tiene que enriquecer su vocabulario de fe. Amén. A veces le puede atacar un dolor por días y usted puede ir a ver qué pasa, pero hable la palabra de Dios. No deje que el temor venga a su vida y le diga, ay, te vas a morir de eso, sino hablar la palabra del Señor. La fe tiene una voz. Cuando usted quiera saber si usted es una persona de fe, escúchese. Yo le aconsejo, agarre un grabadorcito y se escucha. Y en la noche usted escucha lo que ha hablado en todo el día. A ver si es fe, a ver si es duda, a ver si es carencia, a ver si es enfermedad, a ver si es queja, a ver si es pánico. Hágalo. Téngalo como una cámara escondida en su casa. Lo pone a grabar en la mañana y en la noche dice, voy a ver cómo hablo yo y cómo salgo en el examen de fe. Si usted lo que habla es queja todo el día, 0.5. Si usted habla a veces fe y queja, bueno, le podemos dar un 0.9 ahí, todavía está raspado. ¿Ok? Pero cuando usted dice, bueno, voy a comenzar, Señor, a no permitir que las palabras de duda salgan de mi boca, entonces usted va a comenzar a avanzar. Tengo un amigo, muy amigo de Kenneth Copeland, y él me dice, Jarvis, es muy difícil andar con Kenneth Copeland. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y él me dice, yo solía pescar con él, y cuando salíamos a pescar, si yo hablaba una palabra negativa, entonces inmediatamente él me corregía. Si yo hablaba algo que era queja, inmediatamente me corregía y decía, eso no lo puedes hablar, habla la palabra de Dios. Y él me decía, Jarvis, es muy difícil andar con Kenneth Copeland. Pero son personas que ya las palabras de duda son como vinagre en los dientes para sus oídos. Ya no son compatibles con sus oídos, y eso no quiere decir que nosotros vamos a maltratar a otra persona. Cada quien es como es, y no estoy fomentando esas cosas de que usted corrija a todo el mundo cuando hable algo negativo. No, pero solo estoy colocando un ejemplo, que gente que ha alcanzado umbrales de fe de esa magnitud es porque han enriquecido, han trabajado en su discurso, han visto resultados y odian el discurso de las tinieblas. Usted tiene que comenzar a odiar el discurso de las tinieblas. No le diga a alguien bobo, no le diga tonto, no le diga a alguien no sirves para nada, no le diga a alguien, ay, no vas a salir nunca de abajo, ay, ¿ahora cómo hago? Pastor, no hay yo qué hacer. Comience a cambiar su discurso y va a ver la victoria de Dios. Los que están comenzando en pequeñas empresas aquí en la iglesia, desde temprano comienza a regar tu semilla con las palabras correctas. Los que se están formando como empresarios jóvenes, comience a regar sus semillas. Los que no se han casado, aunque no conozcas a tu esposa o a tu esposo, comienza a regar tu semilla diciendo palabras de bendición, aunque todavía no tengas pareja. De esa manera es que tenemos que actuar. Hable lo bueno sobre su cuerpo. Ve, yo no tengo que tener un diagnóstico de enfermedad para hablar la palabra de Dios sobre mi cuerpo. En la mañana, Señor, gracias te doy por la salud que tú me has dado. Señor, gracias porque por tu llaga he sido sanado. Cuando me estoy bañando, digo, gracias, Señor, por esta agua sabrosa. Sabrosa el agua. Gracias, Señor. Gracias que no tiene guasarapa, Señor. Pero tiene que aprovechar hasta por el agua, darle gracias a Dios. Amén. Gracias por la ropa que llevo puesta. Gracias por el trabajo que me diste. Gracias por la casa que me diste. No todo el mundo tiene la casa que tú tienes, hermano. No todo el mundo tiene la cama que tú tienes. No todo el mundo tiene aire acondicionado. Yo conozco amigos que están en el exterior y duermen con ventilador.
Pero usted aquí en Venezuela tiene 4 aires y los enciende todos. Amén. Y saca 2 bolívares y paga la energía. Lo cual no es bueno. Lo cual no es bueno. Pero no es el tema. ¿Por qué le digo todos estos ejemplos? Porque yo quiero que usted sea una congregación de fe. Amén. ¿Cuántos quieren ser hombres de fe? ¿Cuántos quieren ser mujeres de fe? Goliat va a venir y te va a probar la fe. Te va a tratar de infundir temor. Pero la fe tiene una voz. Y David, antes de matar a Goliat, primero lo mató con sus palabras. Mata a tu gigante primero en la mente, con tus palabras. Usted ve, hay pensamientos que a uno lo atacan y duran días en la mente. ¿A cuántos le ha pasado? Días. Y entonces allí usted tiene que colocar el 4x4. Trac, trac, clac. Y tiene que decir, no. Mire, hay batallas que duran días, semanas, 15 días en la mente. Entonces allí usted tiene que hablar el discurso de la fe. Amén, hermano querido. Los esposos que están aquí, cuando ve a uno de los dos cabizbajo, debilitado, usted le dice, no, habla la palabra. Ve, a veces mi esposa ha tomado mi mano y me dice, tranquilo, todo va a estar bien. Y usted no se imagina lo que una esposa o un esposo puede inyectarle a otro. No es lo mismo que otro te llegue y te diga lo mismo que cuando lo hace tu esposa. Algo te salió mal. Algo te dio en las costillas, pero tu esposa agarra tu mano y te dice, mi amor, tranquilo, yo estoy contigo. Usted no se imagina el peso, la energía que contienen esas palabras. Igualmente el esposo, cuando le dice a la esposa, tranquila, Dios va a suplir lo que tú necesitas, lo que necesitamos, Él lo va a suplir, porque ayer me dio agua de la roca y hoy nos va a volver a dar, tranquilo. Amén. Pero cuando alguien se equivoca y la esposa dice, yo te lo dije. Ese dedo cuando usted lo ve, usted se lo quiere comer. Y usted ese dedo le quita el dedo acusador. Déjeme decirle algo. Ya voy a ir terminando. No es igual que alguien te señale de otro lugar, un amigo, una amiga, quien sea, que cuando tu esposa te señala. No es igual. Ese dedo tiene poder. ¿Sí o no? O cuando tu esposo te señala. Porque ahí hay un poder, y termino diciendo esto, que es muy importante. Cuando usted vea que en su hogar el enemigo se levanta, agarre a su pareja y ore. No importa que no tenga ganas, porque la oración mutua en pareja rompe ligaduras inimaginables. Esa oración en pareja es poderosa. Yo le voy a dar ese consejo hoy como pastor. Cuando tenga problemas, como se llamen los problemas en la casa, usted tome la mano y dígale a su esposa o a su esposo, vamos a orar. Usted hace su té en su cocina o hace un café, se sienta y oran juntos, para que usted vea cómo comienzan a romperse ligaduras. Es más, le voy a dar otro dato. Hay gente que espera participar de la cena del Señor en la iglesia. Usted puede en su casa participar en familia. Usted puede agarrar el pan, el vino, y usted en familia dice, hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y esas cosas van rompiendo cadenas, ligaduras, y van fortaleciendo su relación. Pero cuando uno camina por aquí y otro por allá, echándose las culpas, entonces se empeoran las cosas. Amén, hermano querido. Comience a hablar el discurso de fe sobre sus hijos,
sobre su trabajo, sobre su empresa, sobre su iglesia, sobre su cuerpo. No maldiga su cuerpo. No diga, ay, este cuerpo. No, bendiga a este cuerpo. Amén. Diga, yo no voy a morir con Alzheimer. Diga, yo no voy a morir con demencia. Diga, yo no voy a morir con cáncer. Diga, yo no voy a morir con ninguna pestilencia de las tinieblas. Usted puede hablar su futuro con la palabra de Dios. Amén. Yo voy a morir fuerte como Moisés. Lo puede decir. Amén. Hay gente que dice, no, hermano, cuando yo tenga 70, ya estoy frito. No diga eso. Conforme a sus palabras le será hecho. Amén. Viviré el tiempo que Dios diga, pero viviremos en victoria. Aplauda al Señor en esta mañana. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Póngase de pie un momento. Después de escuchar una palabra de fe, es fácil hablar el discurso de la fe. Pero cuando estamos en otros ambientes difíciles, cuando estamos en medio ataque de las tinieblas, cuando el temor invade nuestras vidas, allí es cuando es que tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Pablo dijo, si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos. No hay nada que nos pueda vencer. Nada. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, en esta mañana. Eres tan bueno y tan grande. Gloria a Jesús. Vamos, mientras tanto, levanta tus manos. Y lo que te ha estado agobiando hoy, yo quiero que le comiences a hablar. Vamos, comiénzale a hablar. Comiénzale a hablar en esta mañana. Señor, le hablamos a la duda, a la incredulidad. Señor, hablamos al pecado. Señor, hablamos a la pobreza, a la miseria, a la ruina. Señor, hablamos a la enfermedad, al dolor. Señor, hablamos a todo demonio del diablo. Señor, hablamos a lo que no es de Dios. En esta mañana, vamos, yo quiero que usted hable lo que necesita hoy por la palabra de Dios. No es decir, no tengo, sino busque una escritura en la Biblia y confiésela en esta mañana. Vamos, no me mire a mí. Si necesitas libertad y paz, habla una escritura de paz. Si necesitas finanzas, habla una escritura de finanzas. Si necesitas restauración, habla una escritura de restauración. Si el temor te quiere atrapar, habla la palabra de Dios. Di el amor, echa fuera el temor. Si los pensamientos de las tinieblas no te dejan tranquilo, di yo pensaré en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que tiene buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto voy a pensar. Vamos. Señor, quita toda piedra de tropiezo del camino. Todo lo que no es de Dios lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Yo pido, Padre, que haya un despertar sobre tu pueblo. Un despertar de fe. Un despertar, Señor, de rompimiento. Un despertar de libertad. Que si alguien está enfermo, salga sano de este lugar. Que si alguien está oprimido, salga libre en sus emociones en este día, Señor. Gracias, Padre. Si alguien necesita dinero, Padre, para pagar alguna deuda, para cubrir algún gasto, para suplir las necesidades del año, Señor, provee abundantemente conforme a tus riquezas en gloria. Sorpréndenos en este 2018. Sorpréndenos.
Gracias, Jesús.